Las y los invitamos al programa de especialización en diseño e implementación de políticas públicas. En este programa aprenderemos a construir una agenda de políticas públicas, a formularlas y a adoptarlas para tener una implementación efectiva que además mire y vele por los valores éticos. Aprenderemos a conectar con el ciudadano y traerlo al centro de la política pública en entornos altamente politizados. Si eres un gestor público que quiere hacer cambios en su organización y estás dispuesto a actualizarte, este es tu programa. Te invitamos. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a la charla informativa del programa de especialización en diseño e implementación de políticas públicas. Antes de dar inicio, les daremos unas breves recomendaciones para que la charla pueda ser fluida y no se generen interconexiones. Para ello, por favor, se les solicita no compartir sus pantallas y mantener apagado el audio y video. En caso tengan alguna pregunta, pueden hacerla a través del chat al finalizar el evento y luego los expositores las responderán. Asimismo, les haremos llegar una encuesta a través del chat para que la puedan completar. Muchas gracias. Ahora le damos la bienvenida a Cecilia Arévalo, jefa académica de la Escuela de Gestión Pública, para que nos pueda dar más información sobre el programa. Luego de ello, pasaremos a la exposición del docente. Adelante, Cecilia, bienvenida. Sí, muchas gracias, Martín. Voy a compartir mi pantalla, por favor, un momento. ¿Me confirmas, Martín, si se puede visualizar lo que estoy proyectando en este momento? Sí, todo se puede ver correcto. De acuerdo, muchas gracias. Sí, bueno, buenas noches. Mi nombre es Cecilia Arévalo, yo soy la jefa académica de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Por mi parte, también agradecer la presencia de cada uno de ustedes en esta charla que está a cargo de uno de nuestros docentes, el profesor Daniel Alfaro. Previo a ello, voy a comentarles acerca de este programa de especialización en diseño e implementación de políticas públicas. Bueno, primero comenzamos mencionando los atributos de la Universidad del Pacífico, tiene más de 60 años, formando líderes con propósito y vocación de excelencia, ¿no? Estos son nuestros atributos, como mencioné. Promovemos la excelencia, innovación e investigación, formamos líderes emprendedores, vivimos la globalización y nos transformamos con ella. Y por último, contribuimos al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Em, Estos son los ejes transversales de la Escuela de Gestión Pública. Aquí, como pueden ver, detalle de estos ejes es que nosotros tenemos un enfoque práctico, ya sea del sector público y privado. Estamos encargados de poder brindar herramientas de gestión y habilidades blandas, así como también poder brindarles el expertise en cuanto al análisis cuantitativo y de gestión. Esto también de la mano con el enfoque ético, tan importante hoy en día, aplicado a la gestión pública. Y claro, cómo no, nosotros contamos con una plana docente con experiencia en el sector. Yendo ya para hablar sobre los beneficios de nuestro programa, estos son, primero que tenemos nosotros una malla curricular especializada que ha sido desarrollada por expertos del sector, que tiene básicamente herramientas concretas para poder plantear iniciativas, ya sea de inversión, y poder tomar decisiones sobre su viabilidad y rentabilidad social.
Este programa cuenta, así como el resto de nuestros programas, con un ciclo de conferencias magistrales. Estas conferencias se van a desarrollar a lo largo de todo el programa y está a cargo de diferentes actores muy reconocidos dentro del sector público. Entonces, estas conferencias están enfocadas también en diferentes aristas que componen la gestión pública y pues tienen la finalidad de poder complementar la formación de ustedes, de los estudiantes. Todas estas conferencias son certificadas. Esto también es muy importante poder recalcar y reforzar. Este programa también eh, puede convalidarse con las maestrías, es decir, al culminar con éxito el programa, el alumno puede tener la opción de solicitar la convalidación con algún curso de las maestrías que ofrecemos en la escuela. Esta solicitud es evaluada por la dirección académica y también previamente el alumno debe haber cumplido con los requisitos de admisión propios de la maestría que él desee escoger. Ustedes van a poder aprender también de especialistas con sólida reputación en base justamente a su experiencia, a la revisión de casos que van a poder ver con cada uno de los docentes y que se encuentran en el ejercicio de la función pública. Otro beneficio importante también es que van a poder formar parte del cambio de la gestión pública, es decir, las competencias y el enfoque global adquiridos en este programa están diseñados para que el participante pueda asumir este rol central que necesitamos tanto en la reforma en cuanto a la dirección pública y que esto pues genera iniciativas que apuntan y que refuerzan la competitividad y el desarrollo del país. Y por último, tenemos un taller de socialización que también busca afianzar y reforzar el networking, que es algo muy valorado por ustedes. Aquí ustedes van a poder compartir las experiencias profesionales que tienen cada uno de ustedes y que va al interactuar, ¿no?, con participantes, tal como ustedes en posiciones también de liderazgo y en cargos decisorios. Entonces, esto que permite que pueda haber, que se favorezca la generación de de la red de contactos que se va a generar a lo largo del programa. Como no, va a poder facilitar también el intercambio de conocimientos y esto pues va a crear un espacio académico enriquecedor. Esto ocurre en el primer día de clases, eh, es decir, previo al primer día de clases, ustedes van a poder tener este taller de socialización a cargo de uno de nuestros docentes en estos temas de habilidades blandas, así que allí eh, van a poder conocerse aún más, van a poder saber a quiénes tienen en el aula, en el salón y con quiénes van a compartir a lo largo de todo el programa. Esta ya es nuestra malla curricular. Como pueden ver, el programa está dividido en 4 módulos. El primero es para poder, el tema que se va a ver es la construcción de agenda de políticas. Aquí, entre los temas que van a poder ver, va a ser el proceso político y su relación con las políticas públicas. En el módulo 2, el tema es formulación y adopción de políticas públicas. De los temas que van a poder ver en este módulo es la estructuración ya de las políticas públicas, sus objetivos, los actores involucrados y los costos, ¿no? Dentro de los temas también que van a poder ver acá está la parte legal, el análisis de impacto legal, está la aplicación del enfoque de género, también importante hoy en día, la aplicación del enfoque intercultural en las políticas, innovación en el diseño de políticas públicas, en fin, están todos estos temas que se van a tratar a lo largo del módulo. Ya en el módulo 3, que es la implementación de estas políticas públicas, van a poder ver ustedes la vinculación que existe ya entre los instrumentos de planificación estratégica y operativa,
la programación multianual, financiera y el presupuesto anual, ¿no? Entre diversos temas que van a poder ver en este módulo 3. Y ya para finalizar en el módulo 4, van a ver los elementos éticos en el diseño e implementación de las políticas públicas, ¿no? Aquí la aplicación, por ejemplo, de principios morales en la toma de decisiones, el razonamiento moral, la conciencia moral de la persona y el estudio de casos reales de situaciones éticas. Eso es en cuanto a la malla curricular. Y luego, esta es nuestra plana docente, que es todos reconocidos en la labor pública y privada. Aquí nos va a acompañar el profesor Daniel Alfaro, que es justamente el profesor invitado para poder darles esta charla. Él es líder de opinión en temas de educación y cultura, ha sido ministro de Educación y ha tenido experiencia en altos cargos de los ministerios de Cultura, Producción, Comercio Exterior y Turismo. Vamos a tener también a la profesora Alexandra Ames, quien es actualmente la secretaria de Gestión y Diálogo en la Presidencia del Consejo de Ministros, a la profesora Eliana Carlín, ella es emprendedora social, fundadora de la Asociación Civil Heroínas Peruanas, al profesor Carlos Casas, él es decano actualmente también de la Facultad de Economía y Finanzas de nuestra casa de estudios. Vamos a tener a la profesora Mercedes Arauz, ella es profesora principal del Departamento Académico de Economía, también profesora de la Escuela de Gestión Pública y también miembro del Centro de Investigación. Al profesor Juan Suito, él es consultor especialista en asociaciones público-privadas. Vamos a contar también con la participación de la profesora Carla Gaviño, quien actualmente es árbitro del Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú, actualmente consultora en temas de gestión pública, infraestructura e inversión pública. Vamos a tener al profesor Juan Carlos Pasco, fundador y CEO de AGOP Agilidad para el gobierno de las organizaciones y gobierno digital electrónico, gobierno abierto y transparencia. Él, por ejemplo, ha sido oficial de cumplimiento de Petroperú y director ejecutivo de transparencia y anticorrupción del INES. A la profesora Joana Camiche, ella es profesora actualmente del Departamento Académico de Economía e investigadora también del área de Economía de los Recursos Naturales y Ambientes del Centro de Investigación de nuestra Casa de Estudios. También vamos a contar con el profesor Alonso Villarán, profesor e investigador a tiempo completo, y al profesor Santiago Mariani, quien actualmente es docente de pregrado, posgrado de aquí de nuestra Casa de Estudios, así como también asesor y capacitador en temas de estrategia, incidencia pública y comunicación política. A los profesores Francisco Ochoa, actualmente secretario técnico de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, y al profesor Alex Salas, especialista en desarrollo organizacional de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la SBS. Bueno, esos son nuestros docentes y como también les mencionaba, estos son el ciclo de conferencias, todas ellas certificadas por la Escuela de Gestión Pública, es decir, con la asistencia ustedes van a poder recibir su certificado a cargo a nombre de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Vamos a tener a la profesora Carla Gaviño con el tema de resultados del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Vamos a tener al profesor Yofiani Peirano, quien es actualmente presidente de ese plan, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú, que va a tocar el tema del PEDN al 2050, del planeamiento al seguimiento y evaluación territorial, al profesor Miguel Prialé, quien ha sido director general de programación multianual del MEF, y el tema que va a tocar en su caso va a ser el de análisis costo-beneficio de un proyecto de infraestructura de riego, el caso de Majes Sihuas.
Vamos a tener al profesor Pablo Lavado, quien actualmente es vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad, también de nuestra casa de estudios, y en su caso va a tratar el tema de experiencias de diseño de políticas de protección social, salud, trabajo y pensiones. Y por último, vamos a contar con la presencia del Contralor General de la República, quien es también profesor de aquí, de nuestra casa de estudios, a Nelson Schack. Y el tema que él va a tratar es la corrupción y la inconducta funcional en el Perú 2022. Es decir, ustedes van a contar con todo este ciclo de conferencias a lo largo ya de lo que queda del año, desde septiembre hasta diciembre, ¿no? Van a contar con cada una de estas conferencias a las cuales ustedes van a poder asistir y cada una de ellas pues va a estar certificada por la Escuela de Gestión Pública. Esto ya es la parte, la información general del programa. Está iniciando el próximo mes, el 10 de agosto. El cierre de inscripciones es hasta el 8 de agosto. El horario, pues, es un horario virtual, martes y jueves, de 7 a 10 de la noche. La inversión es de 7.500 soles. Aquí pueden consultar por el financiamiento sin intereses. Nuestra asesora de ventas va a dejar sus datos también en el chat. Tiene una duración de 5 meses y, bueno, dentro de los requisitos nosotros pedimos el grado académico de bachiller y una experiencia profesional mayor de 2 años relacionada al sector público. La bienvenida e inducción va a ser el 10 de agosto de 7 a 7:30. Aquí en esta sesión van a tener una capacitación ya de la parte administrativa, académica respecto al programa, y el taller de socialización se va a dar inmediatamente después de terminado esta sesión, esta inducción, que va a ser de 7:30 a 9:30. Bueno, eso sería por mi parte, así que te doy nuevamente el pase, Martín, para poder continuar con la charla. Muchísimas Muchas gracias por la gracias. presentación y por toda la información brindada, Cecilia. Bueno, ahora continuando con el programa del evento, le damos pase a Daniel Alfaro, quien es ex ministro de Educación, líder de opinión en temas de educación y cultura y además docente del programa. Adelante, docente Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Martín, muchas gracias, Cecilia, pero sobre todo muchas gracias a todos ustedes por tomarse un momento del día para escucharnos. Efectivamente, como mencionó Cecilia, nuestra propuesta de valor como programa es poder darles a ustedes el contenido que necesitan para construir políticas públicas que transformen nuestro Estado, nuestro país. Creo que el máximo reto que tenemos ahorita está justamente en el Estado como país, y creo que ese reto tiene que ir de la mano con una actualización constante. Y eso es justamente lo que hacemos en este programa. Entendemos que muchos de ustedes tienen ya experiencia en el sector público, pero que pueden dar un paso más, no solo actualizándose de los contenidos que vayamos a dar en el programa, sino también aprendiendo de lo que los compañeros traen a la mesa, ¿no? Y en esta co-construcción de conocimientos y de retos y de estrategias, podamos juntos construir un mejor país. Si me permiten, quisiera mostrarles algunas diapositivas que permitan ejemplificar la ambición que tenemos con este programa, a manera de algunos casos de éxito de políticas públicas que seguro compartiremos y profundizaremos en el mismo. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Ahí me van a comentar en un segundo si la pueden ver a pantalla completa. Ahí está tardando un poquito, creo. Ahí está. ¿La ven a pantalla completa? Sí, profesor, se puede ver bien. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de algunos casos de políticas públicas en 3 sectores, ¿no? Turismo, cultura y educación. Justamente son 3 sectores en los cuales he tenido la oportunidad de trabajar y traer ejemplos que he vivido, ¿no? Y que he aprendido de aciertos y errores. Y creo que eso les va a ayudar a ustedes también para optimizar su propio camino. Así cada uno de los profesores también está participando o ha participado en la construcción de políticas importantes.
Siempre damos como un marco teórico para poder entender de qué estamos hablando y cómo contextualizar lo que vamos a compartir, ¿no? En este caso, ya vamos a hablar de políticas públicas, no podríamos hablar esto sin el Sistema Nacional de Planificación Pública, ¿no? Este Sistema Nacional nos permite, como su nombre le indica, generar como una cadena que simboliza una combinación secuencial de todos estos procesos productivos de Estado, ¿no? Que comienza con un insumo, que se les pone procesos, que generan productos, y esto genera resultados, que son siempre los impactos de corto plazo e impactos que tienen que ver más con el largo plazo. Si quieren, los resultados tienen que ver más con condiciones que ustedes habilitan debido a los productos que entregan, pero los impactos son ya cambios en el bienestar del ciudadano. Son dos conceptos bastante distintos y bastante diferentes de alcanzar, ¿no? Y por eso es importante que comencemos a andar en esa nomenclatura, ¿no? Hay un modelo teórico bajo el cual se ejecutan estas intervenciones y, claro, la finalidad siempre va a ser el ciudadano y la sociedad que habita, ¿no? Entonces, quería comentar un poco cómo es la cadena de resultados que se planifica para que estas políticas públicas de más alto nivel lleguen hasta el día a día, ¿no? Hasta la prestación de los servicios para justamente cumplir con los objetivos nacionales. Lo primero que tenemos en esta cadena es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Vamos a tener una conferencia justamente con el presidente de ese plan, que va a ahondar sobre cuáles son los objetivos nacionales y la visión del Perú al 2050, ¿no? Este es un documento muy importante porque permite visorar o recoger todas las 35 políticas de Estado del Acuerdo Nacional, que es el inicio, digamos, de esta ambición que tenemos como país de institucionalizar la política pública. Y cuando hablo de institucionalizar, me refiero a que estas políticas de gobierno puedan trascender mandatos. Cuando una política de gobierno trasciende su propio periodo electoral, es que se convierte en una política de Estado, ¿no? Entonces, este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional combina todas estas políticas de Estado como para que el Perú no se reinvente cada 5 años, sino que cuando cambie de mando pueda seguir construyendo sobre lo que ya se hizo antes. Y ese claramente no es un deber tanto de los políticos, ¿no? Porque los políticos, para poder acceder a ser elegidos, generalmente se llenan de promesas y avisoran, digamos, futuros muy prometedores, ¿no? Pero es más bien el trabajo del gestor público de una vez ya en el puesto, poder darle todas las herramientas para que nada de lo que se ha trabajado con anterioridad se deje de lado y más bien se continúe en esa construcción. Esa es, digamos, esta herramienta que se llama Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Y que además es un paraguas para todas las políticas nacionales. Ustedes vienen de diferentes sectores y cada uno de sus sectores ha desarrollado por lo menos una política nacional. Puede ser multisectorial, puede ser sectorial, pero lo que tratan de hacer en ese sentido es darle un horizonte a toda la gestión que van a tener en cada uno de los sectores que ustedes trabajan. A veces es importante profundizar en un sector, pero a mí me ha pasado muchas veces de que el conocer cómo otro sector está haciendo su política es mucho más enriquecedor para mejorar la propia que seguir profundizando en la de uno, ¿no? Entonces, esto va a ser importante porque los profesores vienen de diferentes sectores, les van a poder dar diferentes referencias que los van a ayudar a innovar en su propio sector. Y luego eso pasamos a las políticas, a los planes estratégicos de impacto sectorial, ¿no? Está el PCM, que es el famoso, digamos, programa sectorial multianual que tienen todos los ministerios, ¿no? Y que ayuda a integrar todos los objetivos del sector, para que ustedes puedan tener una guía de cuáles son los indicadores que se esperan de cumplimiento. Y hay el plan estratégico multisectorial. Después les voy a dar un caso de este plan estratégico multisectorial. Y luego viene esta operación de territorio, ¿no? Que tiene que ver con los planes desconcentrados, ¿no? Que van a darse tanto a nivel regional como a nivel local, ¿sí? También cada institución, llámese unidad ejecutora, tiene un PI, que es un plan estratégico institucional, ¿no? Que va a delimitar ya las funciones de la organización, ¿no? Ese es el que ustedes están más cercanos para poder hacer cumplir esos objetivos, ¿no? Y, por supuesto, un POI. No es PI abajo, es POI, que da las actividades operativas. En toda esta cadena que, como les decía, tiene insumo, tiene actividades, tiene productos, ¿no? Gestión por procesos, y también tiene resultados iniciales, intermedios, finales, y este impacto agregado en toda la sociedad. Dado este panorama, vamos a hablar de algunos ejemplos, ¿no?
Cuando les hablaba de un plan estratégico multisectorial, por ejemplo, les hablaba del Plan Estratégico Nacional de Turismo. ¿Por qué el plan estratégico de turismo es multisectorial, ¿no? Porque el turismo es muy descentralizado, ¿no? ¿Dónde están nuestros recursos turísticos? Están en zonas rurales, en las diferentes regiones, ¿y de qué depende que tú puedas llegar a un recurso turístico? Depende, pues, de la conectividad, Ministerio de Transportes, depende de la seguridad que te pueda dar también, Ministerio del Interior, ¿no? También depende mucho de los procesos migratorios, ¿no? Sobre todo para poder recibir o no en el aeropuerto, Ministerio del Interior también, ¿no? Y así vamos sumando diferentes entes que tienen que ver con el Ministerio, con el Plan Estratégico Nacional de Turismo. Pero, ¿por qué un Plan Estratégico Nacional de Turismo? Y ahí se preguntará, ¿por qué turismo? ¿No? En general, lo importante del turismo es que nos permite, a través de los activos, ya sean culturales o ambientales, que heredamos como país, poder generar trabajo para más ciudadanos. Y ese trabajo no solo se da en lugares concentrados como pueden ser los sectores urbanos, sino que es un trabajo descentralizado, ¿no? Porque justamente estos recursos turísticos suelen estar en espacios rurales. Entonces tiene una bondad enorme porque por un lado trae divisas, trae estos recursos al país y por otro lado permite que estos recursos se distribuyan en todo nuestro territorio, ¿no? De ahí su importancia estratégica. También se le llama la industria sin chimeneas, porque efectivamente la actividad contamina muy poco. Es cierto que, por ejemplo, en Machu Picchu siempre se habla de la capacidad de carga, ¿no? Que no puede soportar un mayor nivel de uso, porque pones en peligro la sostenibilidad del recurso, ¿no? Entonces se limita, ¿no? Algo muy parecido pasó hace poco, muy triste en Chachapoyas. Entonces, todos esos peligros también son incluidos, todos esos riesgos son incluidos en esta planificación para que justamente pueda adoptar una eficiencia mayor en su ejecución en estos 4 ítems, ¿no? Diversificar y consolidar los mercados. Se tiene en un primer momento que los mercados americanos y europeos eran los tradicionales, pero estos estaban muy concentrados en sus vacaciones de agosto, ¿no? Y ahí es donde recibimos a su mayor cantidad. Luego se suman los asiáticos conforme la conectividad estaba aumentando, los asiáticos se han estado sumando, y luego gracias a nuestra gastronomía y otros atributos, hemos también podido penetrar más en los latinoamericanos. Entonces, en el tiempo se ha logrado diversificar y desestacionalizar la llegada de turistas extranjeros a tal punto que ahora podemos ver turistas casi todo el año, ¿no? Pero también hay una diversificación y consolidación de la oferta, ¿no? Teníamos una concentración muy fuerte en el circuito sur, ¿no? Que es el que ustedes conocen bien seguro, que va por Paracas, ¿no? Llega al Colca, va a Machu Picchu, va a Puno, y algunos llegan a integrar incluso Puerto Maldonado. Todo ese circuito del sur está explicando el 80% del turismo receptivo y teníamos que lograr que el norte también tuviese, y la selva también tuviese parte de ese espacio, y por eso se generó esta mayor inversión, por ejemplo, en la ruta Moche, o en algunas rutas en San Martín, o en el mismo Loreto, o este periférico que se hizo en Amazonas, para llevar el turismo hacia esos otros espacios y diversificar más nuestra oferta, ¿no? Pero nada de eso funcionaría si no se facilita la llegada de turistas. Eso tiene que ver también con todos los costos de transacción, que son justamente todas las barreras que a veces tenemos para disfrutar del turismo. Por ejemplo, teníamos problemas a veces con el turismo de surf o el birdwatching, famoso birdwatching, donde se toman fotos a este gran activo que tenemos, que es una de las diversidades mayores de aves en todo el mundo. Entonces, los avistadores de aves venían con cámaras muy costosas, muy complicadas, digamos, de codificar en aduanas, y a veces se les cobraba además justamente por traer estos instrumentos. Entonces había una sensibilización en aduanas con respecto a lo que traían estos avistadores para evitar cualquier costo por encima de lo que habían planificado en su viaje. La facilitación turística tiene que ver con eso, y por supuesto la institucionalidad del sector, que no solo es que el MINCETUR, que es el ente rector, sea encargado de esto, sino la coordinación con los gobiernos regionales. Y esto es muy interesante porque un circuito turístico no respeta fronteras de región con región. Vamos a volver al caso de la Ruta Moche. La Ruta Moche tiene mucho que ver con la Libertad y la Mayeque. Uno no puede completar la Ruta Moche solo quedándose en la Libertad, o viceversa, solo quedándose en la Mayeque, que es de ambos.
Entonces, para que la experiencia de la ruta sea consistente en todos los puntos de hospedaje o de disfrute, tiene que tener una relación entre gobiernos regionales muy cercana, entre sus direcciones regionales de comercio exterior y turismo. Entonces, la institucionalidad no solo se ve a nivel macronacional, sino también se ve en cada uno de los pueblos. Y si vamos más abajo, incluso llegamos a nivel provincial y distrital, ¿no? Por ejemplo, con una de nuestras docentes, que es Mercedes Arauz, se trabajó, cuando fue ministra de Comercio Exterior y Turismo, se trabajó mucho el desarrollo del turismo rural comunitario, ¿no? Que es empoderar a las comunidades para que puedan prestar servicios de acuerdo a las necesidades altas de este turista receptivo, ¿no? Y puedan canalizar parte directa, ¿no? De estos gastos hacia esos espacios y se vuelvan operadores turísticos. Entonces, hay como una cadena de beneficios que puede llegar como valga la redundancia, a beneficiar a una gran cantidad de conciudadanos, y esas son todas las ventajas de hacer un plan estratégico multisectorial que saque adelante el PENTUR. Y bueno, a mí me tocó ser secretario técnico del PENTUR, por eso les puedo contar un poco esto con mucho más detalle. En el programa seguro podríamos ampliar a muchas de las cosas que ustedes les puede interesar, porque no solo he estado hablando mucho del patrimonio cultural, pero también hay mucho que ver con el patrimonio ambiental, ¿no? Y cómo este puede poner en valor la atracción de divisas y con eso su sostenibilidad, ¿no? Otro tema muy importante que es poco visto, pero que ha tenido un despegue bastante inusual, es las industrias culturales y artes. En un primer momento le hablaba sobre el sistema de planificación nacional. Bueno, hay otro que es el sistema de presupuesto. Y en el sistema de presupuesto existen los famosos PPRs, ¿no? Que permiten de alguna forma u otra hacer que el gasto público tenga un concepto multianual, ¿no? ¿A qué me refiero? A que el gasto público, a diferencia de la inversión pública o lo que se llama el gasto de capital, ¿no? Se ve cada año, ¿no? Cada año se da un presupuesto, se gasta, se ve su ejecución y el próximo año se comienza a renovar ese presupuesto, ¿sí? No así el gasto de capital cuyos proyectos son multianuales, porque uno no construye una carretera, un colegio, un hospital en un año, ¿no? Uno lo hace en varios años y por lo tanto hay una planificación de ese gasto en más años. Entonces, con la idea de que el gasto público, ¿no? El gasto corriente, no se genere solo para beneficios de un año, sino que también piense en la construcción de programas públicos que puedan trascender al año, ¿no? Es que los PPRs ayudan un poco a ese ordenamiento. Luego tuvimos también la posibilidad de hacer unas planeaciones de gasto corriente más multianuales, ¿no? Pero ese es el corazón del plan de los PPR. Y estos PPRs, que ahora hay incluso P por Rs, ¿no? Que son multisectoriales, también van a ser materia de discusión dentro de nuestro programa, y tenemos una conferencia específica para andar ya más en los detalles y en los tips que tenemos que tener y no olvidar para tener éxito en su implementación, como pasó con de Industria Cultural y Artes que me tocó liderar, ¿no? Cuando se armó el Ministerio de Cultura, ¿no? Sobre la base del Instituto Nacional de Cultura, una serie de arreglos institucionales se tuvo que hacer, porque saltar de un Instituto Nacional a un ministerio implica no un copy-paste de todo lo que hay en el instituto, sino implica una reformulación de las políticas para que puedan encajar en lo que se conoce como la LOPE, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces no era tan fácil como simplemente trasladar los nombres a una elección de línea o una elección general, sino había que reconceptualizar la política pública. Y en esa reconceptualización se puede innovar. Es una parte muy importante como para dar saltos cuantitativos en cómo concebimos, en este caso, la política cultural. Y lo que pasaba con el INC es que había una fuerte tendencia a poder a concentrarse en el patrimonio arqueológico y quizás colonial. Pero todo lo que era creación contemporánea estaba dejado de lado o se le daba poca inversión. Lo que se hizo cuando se volvió ministerio es darle un espacio mayor. Primero, institucionalizando esta política a través de una dirección general que fortaleciera el órgano rector, es decir, el Ministerio de Cultura, para las políticas de industria cultural y arte. Y esto se pudo luego consolidar a través de un PPR que permitiera demostrarle al Ministerio de Economía y Finanzas que cuando hablamos de creación contemporánea,
también estamos hablando de empleo, estamos hablando de valor agregado, estamos hablando de innovación, y estamos hablando de una serie de sinergias con otras industrias que no podrían generar mayor valor si no existiesen las industrias culturales y las artes. Cómo nosotros potenciamos la creatividad y con eso la innovación en textiles, en gastronomía, en una serie de industrias manufactureras, si es que no potenciamos nuestra capacidad creadora como país. Entonces, había muchas posibilidades o muchas conexiones como para darle fuerza, pero eso no se hubiera tangibilizado si no hubiera existido este programa presupuestal. Para resumirles, el éxito de esto es que del primer momento que se creó la dirección con muy pocos recursos, hasta la foto de ahora, ustedes pueden ver cómo ha crecido la asignación presupuestal a este PPR, ¿no? Y cómo ha crecido la gravitación que ahora tiene esta dirección general dentro del Ministerio de Cultura. Entonces, es un buen caso de éxito como para poder entender cómo ir construyendo políticas desde cero para justamente potenciar toda nuestra oferta pública nacional, ¿no? Básicamente tiene 4 productos. Emprendedores acceden a mecanismos de desarrollo de la oferta cultural diversa, ¿no? Y acá tenemos los famosos ayudas al cine, ¿sí? Y así otra serie de beneficios. En los artistas también tenemos los estímulos económicos que permiten a muchos creadores a realizar su obra, y no solo realizarla, sino darla al público, ¿no? Que justamente es el 4.º producto, ¿no? La población se beneficia de esta oferta cultural diversa. Entonces, hay una serie de instrumentos, y acá quizás le presento ya para cerrar este caso, uno último que se llama los puntos de cultura. Muy interesante, porque había muchas organizaciones de la sociedad civil que durante años habían estado haciendo o moviendo temas culturales en sus comunidades, sin ningún apoyo del Estado. Tal vez el apoyo de alguna municipalidad de vez en cuando, pero en verdad lo habían hecho a la fuerza propia y al amor que tenían por el arte o la expresión cultural que ellos mismos practicaban. Un reconocimiento de eso por parte del Estado, que simplemente es tú haces esto y lo haces bien, comenzó a darles una sostenibilidad que antes no gozaban. Al tener este reconocimiento del Estado, eso les permitió levantar mayor financiamiento. También a través de ese reconocimiento se pudieron hacer capacitaciones y encuentros nacionales que mejoraran sus capacidades para lograr hacer eso, fondos concursales y una serie de otros beneficios que los ayudaron a que ese efecto que tenían chico comenzara a crecer, pero sobre todo sostenerse en el tiempo. Entonces, eso te da paso, digamos, generar este tipo de políticas te da paso a poder activar una serie de movimientos sociales que solo necesitan un mayor empujón para que eso crezca, y que no todo sea una responsabilidad del Estado, y que Estado y sociedad civil puedan construir también bienes públicos. Pero no solo importa, digamos, desde el punto de vista formal, los PPR, la LOP, el SINAPLAN, ¿no? Y todos los otros componentes que les he comentado. No solo importa eso para poder, si quieren, vender una política pública. También importa la comunicación, la habilidad blanda, sobre todo ligada al liderazgo, y son componentes muy presentes en este programa, porque sobre todo hoy debemos aprender a cómo colocar las ideas fuerza de nuestro producto, de tal manera que podamos recibir el mayor apoyo, no solo económico, sino político, ¿no? Y ahí es algo muy importante, sobre todo ahora que estamos haciendo gestión pública en entornos altamente politizados, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos al ciudadano? ¿Cómo demostramos que nuestra política pública tiene un fin técnico y objetivos medibles? Entonces, eso es importante trazarlo a través de comunicación, y para eso vamos a desarrollar también nuestras habilidades. Acá les presento el tercer y último caso, que habla sobre la Política Nacional de Educación Rural, ¿no? Y esta política nacional, que la lanzamos en el 2018, justamente cuando el CEPLAN actualizó todas las directivas para poder construir políticas nacionales, y desde ese entonces fue la primera política nacional que se lanzó en el marco de ese plan, y posteriormente ya muchas otras han estado alineándose, digamos, a esta nueva directiva, ¿no? Lo hicimos cumpliendo todos los procesos de ese plan, pero también lo hicimos pensando en cómo comunicar esto a una población más grande. Y eso es lo que en el sector privado se llama el famoso pitch, ¿no? Cómo nosotros podemos vender nuestra idea con la sustancia que ésta tiene, y para nosotros la sustancia es el ciudadano. ¿Y cuántos ciudadanos estamos hablando para la política rural? Estamos hablando de 2 millones de estudiantes, ¿no? Que es el 25% de la matrícula nacional. No es poco. Son 2 millones de peruanitos y peruanitas que todos los días están yendo en la ruralidad
a las escuelas, ¿no? ¿Y cuál vendría a ser los puntos de dolor de un peruano o una peruana que inicia su tránsito escolar en la ruralidad, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos de dolor que nosotros tendríamos que aliviar? De porrazo, acá ustedes pueden ver de que esta política pública se está planteando no por los servicios que estamos dando, sino por el ciclo de vida de las personas. Entonces, esa mirada diferente de cómo cambiar, no por un servicio que de agua y saneamiento para la ruralidad, un servicio que de mantenimiento de escuelas, de dotación de docentes, de recursos educativos, se vuelve más bien un servicio que atiende cada uno de los estadios de nuestro ciudadano. El ciudadano en el centro, ¿no? Entonces, si vemos esto, rápidamente les puedo comentar algunos de los puntos de dolor que tenemos que mejorar. Y siempre es importante que ustedes comuniquen esto, no solo desde la razón, sino también desde la emoción. Que ustedes le permitan a la persona que esté en un sector urbano vivir lo que significa una trayectoria educativa en el sector rural. Y lo primero que significa es anemia. La anemia es mucho más presente en el sector rural que en el sector urbano. Y la anemia, sobre todo de 0 a 36 meses, te corta la vida. Es decir, trunca mucho de tu potencial a futuro si no la atiendes a tiempo. Y tener los porcentajes de 39% a nivel nacional, pero 35% en urbanos y 49% en ámbitos rurales, es un crimen. Es como si la sociedad estuviera desprotegiendo a sus propios conciudadanos en su momento más vulnerable. Cuando entramos a la niñez, existe otra política educativa que es importantísima, la cual le llamamos el apego seguro. El niño no desarrolla racionalmente su cerebro en los primeros años, sino lo desarrolla sobre todo emocionalmente, para que ellos puedan desvincularse de mamá y comenzar a integrarse con la sociedad y generar cierta autonomía. Ellos tienen que sentirse seguros consigo mismos. Y el entorno les tiene que brindar esa seguridad y le tiene que dar oportunidades para probarla. ¿Qué mejor que una educación inicial, ¿no? En donde ellos pueden compartir con pares esas relaciones? Aprender a compartir, aprender a ser empáticos, aprender también de sí mismos y de sus habilidades y competencias, ¿no? Y estas habilidades y competencias tienen que ver mucho con lo psicomotriz, con la capacidad del cuerpo de moverse. Mientras que el cuerpo pueda moverse más y el niño o niña sea más consciente de ello, su cerebro va a comenzar a conectar más rápido diferentes acciones. Por eso es que se recomienda mucho, por ejemplo, no someterlos a pantallas cuando son muy pequeños, ¿no? Porque lo tridimensional es muy importante para que ellos puedan ir dimensionando este nuevo mundo que recién su cerebro está reproduciendo, ¿no? Y poder tener todos los estímulos más naturales para ello. Pero, ¿qué pasa si no entra en la educación inicial? Todo lo que les he contado no existe, ¿no? Es solo la suerte que le puede dar el hogar, que es un espacio muy reducido para su formación. Y lo que pasa en sectores rurales es que el acceso es mucho más bajo que en el sector urbano. Y si vemos qué ha pasado con la pandemia, ¿no? Eso es aún más preocupante. ¿Cuáles son los puntos de dolor de la niñez, ¿no? Y lo que pasa acá con la niñez, que su estadio desde la primaria, es que tienen una lejanía, ¿no? El problema con la educación rural es que es muy dispersa en el espacio, y esa lejanía se da de diferentes formas. Primero tiene una lejanía física, ¿no? Más del 50% de escuelas rurales están en centros poblados de más de 2 horas de la capital de la provincia y con menos de 500 habitantes, ¿no? Podemos ver que eso hace de que para que pueda existir un profesor en estos espacios, ¿no? Esas escuelas se vuelven multigrado, unidocentes, ¿no? Es decir, un solo espacio para todos los grados y un solo docente para todos los grados, ¿no? Entonces es un reto inmenso, ¿no? El docente en ese momento termina siendo director, docente administrativo, hasta consultor de la comunidad, ¿sí? Entonces, hay un gran, digamos, esfuerzo por tratar de aumentar calidad educativa por esta lejanía física, que ahora, a raíz de la pandemia, también se ha visto que es una lejanía digital, ¿no? De hecho, la diferencia es enorme, ¿no? Mientras el 1.4 de hogares en el rural puede acceder a 24/7 Internet, el urbano es 23.4%, que también es muy bajo, ¿no? Entonces es importantísimo también contrarrestar esta lejanía digital. Y nos llenamos la boca de que nuestra diversidad cultural es nuestro más grande activo, ¿no? Y es más, cuando les apliqué sobre Pentur, era algo que está es algo que está en
toda nuestra publicidad extranjera que hace el país, que hace Perú, pero a la luz de los resultados de cómo están los aprendizajes en aquellas escuelas que hablan un idioma distinto al castellano, ¿no? Parece que no estuviéramos de acuerdo con esa idea del gran potencial que tiene. Miren, el aprendizaje lo rural es mucho menor que lo urbano, ahí se lo puedo demostrar, pero si luego vemos cómo es el aprendizaje según tu lengua materna, podemos ver que efectivamente en muchos casos son menores a lo rural incluso, ¿no? Sobre todo si hablas una lengua amazónica. En la adolescencia, que es la secundaria, estamos en estas fases de transición, ¿no? Entonces, lo primero es que hay menos escuelas de secundaria, porque en la secundaria tú ya no puedes hacer esa polidocencia, ¿no? Perdón, esa unidocencia, ya tienes que hacer la polidocencia, porque las materias son más complejas y un solo docente no te puede enseñar todas las materias. Entonces, una escuela de secundaria es más costosa que una escuela de primaria, y por lo tanto son menores, ¿no? De hecho, son la mitad de locales educativos. Necesitamos entonces modelos diversificados para que esto pueda darse con mayor cobertura. ¿Por qué? Porque están lejas las escuelas de la comunidad. Entonces acá es donde vemos estas largas caminatas que tienen los niños y niñas. Entonces para eso se generan estos espacios que se llaman alternancia, residencial estudiantil o secundaria tutorial, que en el programa luego vamos a ver de qué trata cada una de ellas, ¿no? Pero el punto es que todas ellas en conjunto no llegan ni a 1% del total de locales de secundaria. Entonces todavía hay un esfuerzo muy grande y por eso es importante la política de educación rural para promover ello, ¿no? Y todo esto sumado hace que efectivamente hay una muy baja transición de la secundaria a la educación superior. Por supuesto que lo rural es menor que lo urbano en ese sentido. Y todo esto podría también explicar por qué las productividades de nuestro capital humano en el futuro son más bajas en lo rural que en lo urbano, pero bastante más bajas, ¿no? La diferencia es bastante más alta y lo podemos medir como ingresos promedios por ámbito geográfico, y este gráfico lo muestra de manera bastante ejemplificadora. Y finalmente tenemos a la juventud y a la adultez, ¿no? Si no has ingresado a una universidad o a un instituto, entonces estás quedándote trabajando en tu espacio y hasta ahí, bueno, al menos tienes tu secundaria. Pero existe una cantidad de gente en lo rural en la cual hemos invisibilizado totalmente, ¿no? Y a eso le llamamos el olvido. ¿Por qué? Porque esta gente es justamente la que conforma este indicador de 5% de analfabetismo a nivel nacional. Cualquier país desarrollado no podría, o cualquier país que aspira al desarrollo no podría permitir esto. 3.6% en lo urbano y 13.8% en lo rural, ¿no? Y así hemos visto solo algunos ejemplos de varios puntos de dolor a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Y la idea de esta política es que esta precaria cohesión social que tenemos en el país, ¿no?, se pueda romper, sin importar dónde hayas nacido, ¿no? Todas y todos debemos tener las mismas oportunidades. Y para eso debemos cambiar nuestra lógica de lo rural. No debemos pensar en lo rural como solo pobreza, lejanía o un problema, sino tenemos que pensar en la ruralidad como una gran oportunidad, porque no solo nos brinda alimento, madera y minerales para nuestro sustento, sino también es un espacio de creación, de sabiduría ancestral, ¿no? Y que comparte con nosotros también de manera muy resiliente cómo construir vida en entornos altamente adversos. Todas esas condiciones hacen de que podamos reconectar con la ruralidad como las grandes oportunidades que tienen y hacer este gran esfuerzo por cerrar las enormes brechas que nos dividen, de tal manera que todo peruano, no importa dónde haya nacido, tenga la misma oportunidad de llevar a sus talentos a su máximo potencial, lo cual es el centro de una política pública. Este es el tipo de pitch que queremos trabajar con ustedes en el programa para que puedan desarrollar en cada uno de los sectores la posibilidad de vender una política pública, no solo para conseguir recursos, sino también para viabilizarla políticamente. Y repito, estamos en entornos altamente politizados y es bien importante tener en cuenta eso al momento de hacer la política. Por eso, no solo en el programa tenemos profesores de corte académico que les puedan dar la teoría de manera muy profunda y con sustento, sino también profesores que han estado en la práctica haciendo política pública y que pueden compartir con ustedes su experiencia. Con eso termino esta charla
primera, y por favor, cuéntenme qué les ha parecido, si tienen alguna duda, que Cecilia y yo podamos resolver. Estamos acá justamente para que ustedes puedan indagar en todos los beneficios del programa y eso les puede llevar a tomar la mejor decisión para ustedes. Muchas gracias por la exposición. Excelente, profesor Daniel. Continuamos entonces con la ronda de preguntas. Estimados participantes, los invitamos a seguir haciéndonos llegar sus consultas a través del chat y además se ha habilitado la opción para que puedan encender sus micrófonos y poder realizarlas. Les agradeceremos responder la encuesta compartida por el chat también. También si tienen alguna duda de lo que les he comentado, no tengan ningún reparo en preguntarnos sobre alguna de las cosas teóricas o quieran compartir alguna idea. Dejaron una pregunta en el chat al inicio de la exposición, más o menos. La pregunta es de Kelly, nos dice, comentó que habrá casos y talleres dirigidos por los especialistas. En mi caso, mi campo profesional y laboral es en materia ambiental y de recursos naturales. ¿Los especialistas tienen conocimientos o experiencias en el tema? Si quieres, Cecilia, comento esto y si quieres puedes complementar. Adelante, profesor, adelante. Gracias, Cecilia. Sí, hay dos temas importantes en esta consulta, ¿no? El primero es que dentro de la gama de casos, los profesores de seguro han tenido experiencia en el sector ambiente y van a poder compartir esa experiencia, lo cual va a enriquecer el proceso de especialización en la materia. Pero también hay este otro aspecto que lo más importante para alguien que trabaja en un sector es ver qué pasa en otros sectores, ¿no? Porque es justamente ahí donde está la posibilidad de traer algo distinto a mi sector, un ejemplo distinto que no se haya conversado o no se haya visto en mi sector y aplicarlo. Esa es la forma más efectiva de poder generar innovación. Por eso lo que tratamos de hacer es contar, como ustedes han visto ahora, casos de diferentes espacios para que ustedes puedan tener una visión más integral del Estado. Y otro tema, por experiencia propia uno se especializa mucho en un sector, pero como la movilidad en el Estado también es bastante alta, terminan trabajando en otro sector, ¿no? Y terminan trabajando en otro sector para lo cual no están preparados, o sea, digamos, no lo conocen a profundidad. Este programa te permite tener el ABC de gestión pública en varios espacios como para que puedas también enganchar con las políticas públicas de otro sector. Cecilia. Sí, sí, profesor, totalmente de acuerdo con usted. Es importante que puedan tener los participantes la visión de las distintas aristas que tiene el sector público. Kelly nos dice que sí, con la exposición se dio cuenta lo interesante y fructífero que sería tener un panorama más amplio. Muchas gracias. Tengo otra pregunta que me han enviado por interno que está un poco asociada a la anterior. Nos preguntan, ¿es necesario tener algún grado académico, alguna profesión? ¿Qué prerequisitos se debería de tener? Sí, ahí respecto a esa pregunta, en realidad no necesitan ustedes que ser de un determinado, tener o contar con un determinado, una determinada profesión, ¿no? Aquí lo que pedimos nosotros es que tengan cierto grado de bachiller o en su defecto también la experiencia de mínima de 2 años en el sector público. Sí, eso sí. Ok, muchas gracias por la respuesta. Tengo otra pregunta que me han escrito directamente. Teniendo en cuenta que la modalidad del programa es remota, ¿qué herramientas se utilizan para impartir las clases? ¿Qué plataforma utilizan? Bueno, en este momento nosotros estamos utilizando 2 plataformas, una que es el Microsoft Teams, que es una plataforma bastante amigable para poder llevar a cabo las clases y también nos complementamos con la plataforma que es el Blackboard, ¿no? Que en algunos casos se utiliza también para poder llevar a cabo los foros
o trabajos, en fin, ¿no? Entonces, sí, el apoyo es con ambas plataformas, tanto de Teams y también con la plataforma Blackboard. Ok, muchas gracias por la respuesta. Tengo otra pregunta más. ¿Quieren saber cómo se lleva a cabo el proceso de admisión? Sí, el proceso de admisión en realidad es bastante corto. Lo que sí eh, pedimos es algunos documentos, como por ejemplo puedan sustentar el grado de bachiller, puedan llenar un formulario con el CV de cada uno de ustedes, con su experiencia laboral también, y luego un formato de la carta de compromiso, y bueno, con eso, esos serían los principales documentos que nosotros solicitamos para la admisión, ¿no? Luego ya viene la validación de ello por parte de la jefatura académica y cumpliendo con esos requisitos, pues ese sería todo el proceso de admisión, ¿no? Ok, muchas gracias por la respuesta. Mm, Este, Kelly nos vuelve a escribir. Ya que menciona foros y trabajos, mi pregunta es si vamos a tener que realizar proyectos o exámenes al final del programa. Mil disculpas por la salida, tuve un problema con internet, ya estoy otra vez con ustedes. Cecilia, de repente podrías tú atender esa consulta, Kelly. Sí, claro. Respecto a ello, cada uno de los docentes va a tener libertad de cátedra y también su propio sistema de evaluación, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, cada profesor tiene su propio sistema de poder evaluarlos, que puede incluir trabajos más que todo grupales, así como también trabajos también de corte individual. Entonces, eso en realidad va a depender ya de cada docente que al inicio de su curso va a poder mostrarles cuál es el sílabo y cuál es el sistema de evaluación que va a tener el curso que, que se va a ir llevando a cabo a lo largo del programa. Muchas gracias por la respuesta. Mientras esperamos un par de preguntas más, recordarles que están compartidos en el chat y voy a volver a compartir los datos de la asesora comercial para los que deseen más información acerca del programa, así como un link de una encuesta que por favor nos pueden apoyar llenándola. Eh, Nos pregunta Lucian Mamani. Buenas noches, ¿las fechas programadas de las clases son fijas? Sí, ahí respecto a ello, nosotros ya tenemos un cronograma preestablecido para poder llevar a cabo cada una de las sesiones de cada uno de los cursos que conforman el programa. Sin embargo, sí mencionaba que en caso de ocurrir a alguna eventualidad con alguno de nuestros docentes, será comunicado previamente. Bueno, eso por el momento son todas las preguntas que tenemos. Agradecerles nuevamente al docente Daniel Alfaro y a Cecilia por su participación. No sé si tuvieran algunas palabras de cierre o de despedida. Cecilia, comienzo y te doy el pase. Sí, claro, profesor. No, yo encantado de estar con ustedes el día de hoy compartiendo estas reflexiones. Me encantaría tenerlos en clase pronto, poder conocerlos más, conocer lo que hacen y a partir de eso también compartir información clave para el desarrollo profesional de ustedes.
lo que ustedes vayan a hacer en cada uno de sus espacios da un paso, ¿no? Ayuda a seguir transformando nuestro país y esa es una de las tareas y misiones que tenemos en la Universidad del Pacífico, generar y formar agentes de cambio. Entonces, encantados de recibirlos y de vernos pronto en clase. Muchas gracias. Sí, gracias, profesor. Por mi parte también agradecer a cada uno de ustedes por su participación, por habernos acompañado también en esta charla. Esperamos tenerlos también, contar con su presencia con cada uno de ustedes en esta nueva versión que iniciará pronto para este programa. Así que por mi parte también los espero y agradecer también, aprovecho en agradecer al profesor Daniel Alfaro por habernos acompañado esta noche. Gracias. Muchas gracias entonces, docente Daniel Alfaro, Cecilia también por su participación, por su tiempo y por la atención a cada una de las consultas. Muchas gracias también a las personas que se han conectado. Aquellos que no han podido llenar la encuesta, agradeceremos que la puedan realizar en estos momentos. Les dejamos nuevamente el link de la encuesta en el chat y la información de nuestra asesora comercial para que puedan conectarla en caso deseen mayor información sobre nuestro programa. Eso sería todo. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.